Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume. Son especiales cada vez que los cristianos tenemos la oportunidad de reunirnos y alabar el nombre del Señor. Pero en esta mañana, pues hay tres hermanas, como sabéis, y por eso muchos de vosotros habéis sido invitados. Tres hermanas nuestras que van a dar público testimonio de su fe en Jesucristo. Esto siempre es un motivo de mucha alegría. Y la verdad que, bueno, esperamos que el Señor te hable en esta mañana, si realmente tú todavía no has tomado esa decisión, para que no la retrases ni sigas poniendo excusas, sino que realmente puedas disfrutar de la relación con aquel que te ha dado la vida y con aquel que te la quiere dar por toda la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo ha venido por amor a nosotros, como vamos a cantar, para ofrecer su vida. Él murió en una cruz para que tú y yo podamos vivir siempre con Él. Esto siempre es un motivo, pues como digo, de alegría, de gozo. Por eso me gustaría que, como dice el himno número 1 de los boletines que os han repartido, vamos a estar utilizando la imagen aquí, pero quizás saldrá un poco más pequeña, así que vamos a fijarnos en la letra que tenemos de los boletines, que nos anima a cantar: cristiano, alaba a tu Señor, proclama sus bondades. Esto es lo que vamos a hacer y seguir haciendo en esta mañana. Anuncia a todo su amor, su gracia y sus verdades. Esto es lo que nuestras hermanas también van a anunciar en esta mañana, ¿no? Esa gracia de Dios que ha tocado sus corazones y ellas han decidido reconciliarse con Él, ¿no? Vamos a ponernos en pie, vamos a alabar al Señor con este cántico. Vamos a orar dándote gracias, Padre, por ti, por amarnos y, Señor, pues morir en la cruz, como hemos cantado, para reconciliarnos contigo. Y queremos, Señor, esta mañana pues disfrutar de esta celebración, disfrutar de este tiempo que vamos a estar juntos, sobre todo disfrutar de tu presencia y de tu palabra, también del testimonio, Señor, que vamos a escuchar a través de nuestras hermanas. Queremos que tú bendigas absolutamente todo. Un compromiso de nuestra parte, Señor, de estar atentos a lo que vamos a escuchar, pero también, Señor, no queremos salir hoy de aquí sin también cada uno de nosotros dar una respuesta a lo que vamos a escuchar. Señor, estamos agradecidos a ti, estamos agradecidos, Señor, porque realmente podemos
disfrutar plenamente de lo que es la vida contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento y me gustaría en este momento poder hacer una lectura bíblica que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 14. Es la lectura bíblica que nos servirá de base para la reflexión que tendremos ahora en un momento. Así que vamos a compartir. Si no tienes Biblia, pues o la compartís o escucháis lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, que podamos, como decíamos al principio, estar bien atentos a ella. Y me gustaría, de acuerdo con lo que acabamos de leer ahora, que podamos cantar un cántico, que es el cántico 152. No sé si al final va a poder salir proyectado. No. Vale, es que tenemos hoy problemas con el proyector, entonces por eso tendremos que estar más pendiente de las hojas o de los cancioneros que podamos tener. Este cántico dice: del cielo viniste aquí para darnos paz, de la tumba a la cruz en mi lugar. Así que esto es lo que seguimos celebrando en esta mañana. No sé si quedan algunos libros. Como no podemos proyectarlo, pues los podéis ir repartiendo, compartiendo también. E intentaremos, pues los que nos lo sabemos de memoria, cantarlo de memoria, y los que no, pues conseguir a los hermanos que os puedan repartir ahora algún cántico, algún cancionero. 152 es el cántico.
siempre que tenemos la oportunidad lo hacemos, alabamos al Señor por tantas cosas, ¿no? Es verdad que a veces pues estamos en momentos de la vida más complicados, estamos pasando pues quizá por pruebas, pero el creyente esté en lo más alto, como puede ser físicamente, nos lo imaginamos, en lo alto de una montaña, o esté en lo más fondo de su vida, en el fondo del mar, que sería lo más geográficamente hablando, lo que nos podemos imaginar más hondo, siempre tenemos motivos de alabanza al Señor. No estamos solos. Su Espíritu está con nosotros. Él siempre nos ayuda, nos da fuerzas, las renueva cuando las necesitamos. Y también veréis, ¿no?, cuando leáis en el boletín los testimonios que nuestras hermanas pues han escrito, veréis cómo ellas pues hablan de esos momentos duros a veces, de pruebas en la vida, y cómo han notado de una manera pues real la presencia del Señor, remontando, renovando, levantando, dando fuerzas, porque con el Señor pues evidentemente hay promesa, ¿no? Y el cántico que vamos a cantar ahora no lo tenéis en los libros, vamos a arriesgarnos a ver si lo cantamos de memoria. Yo creo que os lo sabéis todos, dice desde el fondo del mar. ¿Lo sabéis este cántico? Bueno, pues venga, a ver si nos animamos y podemos cantarlo. Pues mira, sí que tenemos ahí la letra, vamos a cantarlo. Muchas gracias. Podamos decir esto. Vamos a hacer, hoy veréis que vamos a limitar más los tiempos porque hay muchas participaciones, así que me gustaría ahora que sigamos honrando al Señor, como dice su palabra en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O como dice el apóstol Pablo cuando escribe en 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Me gustaría deciros a aquellos que nos visitáis en esta mañana, no os sintáis en absoluto obligados a ofrendar. Sé que cada uno tenéis vuestro compromiso en la iglesia, allí de donde venís, así que no hay problema. Es una responsabilidad también que tenemos los clientes de esta iglesia, así que si nos visitas por primera vez o ya estás comprometido con tu iglesia local, no os sintáis
en absoluto obligados a ofrendar. Vamos a orar al Señor para pedir la bendición. Vamos a pedir a nuestra hermana Elvira que dé gracias. Sí, Padre, venimos delante de tu presencia en esta mañana para seguir alabándote y adorándote, Señor, por lo que eres y por lo que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no nos falta de nada, porque nos das más de lo que nos merecemos. Y como prueba también de agradecimiento a ti, queremos en esta mañana ofrendarte un poquito de todo mucho que tú nos das. Por eso te pedimos que tú bendigas estas ofrendas, Señor, que tú pongas a servir a las personas que las tienen que administrar. Y te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos a tener corazones agradecidos, porque de ellos emanará el gozo. Bendícenos y bendice tú este culto. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ahora que veo que nos hemos incorporado más, la bienvenida de nuevo a todos. Sé que algunos venís de bastante lejos, pero siempre es un privilegio el poder contar con vuestra presencia y le damos gracias al Señor por ese esfuerzo y ese, porque claro, esto es una alegría, no es ningún esfuerzo, pero que podáis estar con nosotros en esta mañana, así que sed bienvenidos todos y estamos disfrutando ya, ¿no?, de la presencia del Señor y de este culto. La verdad es que cuando pasa Semana Santa, no sé por qué, pero se nos concentra absolutamente todas las actividades que tenemos en una iglesia, ¿no? Porque la semana que viene, pues tenemos unas cuantas, así que en el boletín las vais a encontrar todas, pero espero que podáis estar atentos a algunos detalles. En primer lugar, apartado, esto lo dejamos aquí, en primer lugar, apartado de enfermos. Tenemos motivos de gratitud. El primero es que nos comentaba nuestro hermano Higinio que mañana le dan el alta. Así que, bueno, esto siempre es un motivo de alegría. Además lo tenemos aquí en esta mañana y lo ha venido a decir en persona. Esto siempre es, pues, muy edificante para todos nosotros y damos gracias al Señor por ello. Otro motivo de gratitud, pues que la intervención de nuestro hermano Juan Solano fue bien. Él está mejor. Y manda saludos a través de nuestro hermano Antonio, y él está ingresado en la habitación 310 de Santa Tecla. Lo menos hasta el martes no creo que pueda salir, así que si tenéis la ocasión de hacer una visita, seguro que se va a alegrar muchísimo. También deciros en este apartado que tenemos ingresada a Miriam Suárez. Entró por urgencias. Al final le han localizado, pues que es un pequeño ganglio, se ve, están haciendo estudios. Ella está en Juan 23, en la habitación 428. Así que bueno, seguiremos orando para que el Señor pues la restaure del todo. Pero también si podéis pasar por Juan 23, 428, pues también seguro que se alegrará de vernos. El día de gratitud también, porque el día de San Jordi fue muy bien, en la Rambla Nova. La verdad es que pues gratitud a todos los que participasteis, a los que orasteis, y ahora el compromiso que tenemos es que el Señor pues dé el fruto. Nosotros hemos sembrado y desearíamos que muchas de las personas que recibieron pues algún tipo de tratado o una conversación nuestra tengan esa inquietud de acercarse al Señor y por supuesto de acercarse también a nosotros. Así que espero que también pues podáis orar por este tema. Una buena noticia también: nuestra hermana Olga el día 1 de mayo se va para Colombia, estará un mes. Es un viaje pues para estar con la familia y vamos a orar para que el Señor pues te guarde en el viaje. Saluda a todos de nuestra parte, aunque no nos conozcamos, no nos pongamos cara, pero estaremos orando pues para que el Señor te bendiga este tiempo allí y que te regrese con bien, que estaremos esperándote de vuelta. Y luego ahora sí, ya podéis poner en el PowerPoint algunas cosas que son importantes. Como digo, esas actividades que nos vienen casi de golpe después de Semana Santa hasta junio. El día 1 de mayo, ya sé que algunos que venís de Barcelona diréis, está el Festival de la Esperanza también. Bueno, pero los de Tarragona vamos el 2, vamos el 2 de mayo, y el 1 vamos a estar en esa excursión unida que solemos hacer en la Greta de Loreto en Tarragona. Así que la hora de llegada será entre las 10:30 a 11. Recordad que es un precio simbólico para pagar las mesas y, como solemos hacer, de 1 euro por persona. Entonces habrá un programa para niños que de nuevo la Iglesia en Pallaresus llevará a cabo, que es el de Atrévete, a las 12. Así que también, pues el año pasado ya se lo pasaron muy bien, fue de bendición y bueno, pues vamos a aprovechar ese tiempo. El culto, tenemos luego un tiempo de reflexión, de alabanza, lo haremos entre las 3:30 y las 6,
Y si no tienes transporte, díselo ya a nuestro hermano Benjamín, que lo tenemos aquí delante, no esperes al día de antes, porque luego pues, nos cuesta más localizar algunos coches, pero no hay problema, nos acabamos colocando todos y vamos para allí. Así que aprovechemos ese día, que seguro que va a ser de mucha bendición. El siguiente anuncio tiene que ver con el sábado día 2, que es el Festival de la Esperanza. Entonces, desde Tarragona vamos a salir a las 3 de la tarde, porque empieza a las 5 el Festival de la Esperanza, y el lugar de encuentro va a ser el parque disuasorio que tenemos en el cementerio, porque así aquellos que vais en coche podéis aparcar bien y también los autocares pues no les complicará mucho la labor a la hora de recogernos. Entonces es importante que estemos puntuales, porque el autobús saldrá puntual. O sea, si llegas tú a las 3 y no te encuentras al autobús, pues luego no te enfades con nadie. Hay que estar antes, a las 3 menos cuarto, para poder salir puntualmente. Si todavía no te has apuntado, hoy sí que es el último día, ¿no? Claribel, ¿dónde estás? Por ahí. Hoy ya es el último día para poder cerrar el alquiler de los autocares. De momento iremos 4 autocares de la ciudad de Tarragona, pero bueno, si se llena tanto, pues se tendrá que prever todo esto bien. Y por último, en relación al Festival de la Esperanza, claro, vamos a estar unas cuantas horas allí. Te puedes llevar comida, pero por razones de seguridad, en el recinto de Sant Jordi no nos dejan entrar bebidas. Quizás una botella de agua de las pequeñas y con tapón, y tampoco lo tienen muy claro los que lo están organizando. Habrá servicio de bar dentro, así que la bebida me parece que nos vamos a tener que conformar con ese servicio que nos van a dar allí, ¿vale? Esto que quede claro, porque quizás nos requisarán o habrán controles de seguridad y por lo tanto si ven alguna lata o si ven alguna cosa, pues no nos lo dejarán entrar. Así que esto es un motivo de oración, pero os animo, si no lo habéis hecho, pensad, hermanos, que es una oportunidad única. Esto no suele pasar cada año y creo que vale la pena que no solo podamos participar nosotros, sino que también podamos invitar a otras personas para que también pues entreguen sus vidas al Señor como hicimos nosotros. Siguiente anuncio, pues el domingo, día 3, 1, 2, 3, vamos siguiendo con todas esas actividades. Habrá un culto a cargo de la Unión Femenina, vendrá a predicar nuestra hermana Amparo Montagut, así que yo ya sé que os estáis estresando, ¿no?, de tantas actividades que estamos diciendo, pero vamos a dar todos el callo y vamos a estar ahí. Y ya, no sé, algunos sugería el domingo ya traer café, ¿no?, por si podemos despertarnos un poco más, pero yo creo que vale la pena pues participar de todas estas actividades, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí, creo que he hablado bastante. Vamos a dar paso ya a nuestro hermano y pastor Josué. Él va a tener a su cargo la reflexión bíblica, pero antes de que él pase, vamos a pedir al coro que se ponga aquí. El espacio es el que tenemos, así que aquí es un peligro, estuvimos diciendo si nos podemos poner aquí, pero parece a mí que será mejor que no. Vamos a ponernos en ese lateral, ya podéis ir pasando, y vamos a cantar una canción que espero que también podáis haceros vosotros con la letra. Vamos a decir al Señor: brilla en mí. Queremos que nuestras vidas sean transformadas por Él, para que realmente podamos ser luz, como el Señor nos pide. No sé si va a salir la letra. Quiero ser luz a las
bien, queridos amigos y hermanos, estamos hoy en un día de fiesta, de celebración, porque lo es siempre que alguien expresa a través de su fe y tras el arrepentimiento y convicción de pecado que Cristo es su único y suficiente Salvador, y decide tomar esa actitud de testimonio, de descender a las aguas, pues es siempre un día de festividad, de gozo. Queridos amigos, la salvación no es un acto o un asunto de convicción, es un asunto de conversión, principalmente. La salvación no es un asunto de aceptación mental, es un asunto del corazón. Es una obra transformadora de Cristo en el pecador que cree y recibe vida eterna y una nueva dimensión para poder seguir los pasos del crucificado. Hoy la pregunta se formula de nuevo: ¿quién es Jesús? Y la respuesta que yo encuentro en este capítulo de Juan, igual que en otros lugares y pasajes de la Escritura: Jesús es Dios. Y es Dios obrando, es Dios actuando. Alguien dirá: ¿y dónde se encuentra eso? Y Pablo dirá algo muy importante al respecto. Cuando él dice: para mí el vivir es Cristo. Porque entiende que con la conversión su vida toma un sentido de transformación y de obra y actuación de Dios en su estilo de vida. Para mí, el vivir es Cristo. El apóstol Pablo está con una idea muy clara sobre lo que es la vida cristiana. Tal vez nosotros no tenemos tan claro ese concepto. Vida cristiana no es un asunto de religión. Vida cristiana es un asunto de comunión con Cristo. Vida cristiana no es un asunto de práctica religiosa externa. Es la práctica de una vida íntima con Jesús resucitado. Vida cristiana no es practicar unos preceptos y unas liturgias eclesiásticas. Es poder decir, como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en la experiencia humana y en su condición de hombre, dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, en la dinámica de vida con que se movía Jesús de Nazaret. Y a esta modo de vida sigue e imita el apóstol Pablo. Quiero en esta mañana explicaros cómo veo yo a Dios obrando o actuando. En primer lugar, vamos a presentaros 3 puntos. Primer punto: Jesús es Dios y nos da razón de vida. En segundo lugar, Jesús como Dios nos ofrece y espera un modo de vida. Y en tercer lugar, Jesús, Dios, es la esperanza de la vida. En el primer punto, deciros que Jesús, ciertamente, ya lo dice el capítulo 1 de Juan, es la vida. La Biblia presenta a Cristo como el comunicador de la vida. Juan dice: en él estaba la vida, en Cristo. Es decir, Cristo es el núcleo comunicador de la vida. Dios es el autor y el dador de la vida. Cuando abro la Biblia por el capítulo 2 del Génesis, descubro que me dice: Dios sopló en el hombre aliento de vida. Y en el hebreo esa palabra está en plural, de manera que el Dios creador sopló en el hombre aliento de vidas. Aliento de vidas. Primeramente, la vida biológica. La vida biológica para que ese ser fuera un ser vivo, un ser viviente. Pero en segundo lugar, la vida del Espíritu. Insufla el ruaj de Dios, el Espíritu de Dios, para que ese ser viviente
a diferencia de los animales, pueda relacionarse inteligentemente y espiritualmente con su Creador y por lo tanto pueda establecer un diálogo con Dios. Ahora, en nuestro tiempo y en nuestro contexto, esta vida espiritual se produce en relación con la vinculación con Dios. Mientras el hombre está en comunión con Dios, experimenta esa vida. Se trata de la vida de Dios, fluyendo por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y así poder mantener el hombre el principio vital de espiritualidad que Dios le dio desde los orígenes. Relación personal, encuentro con Dios. Pero la historia bíblica nos narra que al principio el hombre entra en una dinámica de rebeldía contra Dios. En realidad, el pecado es rebelión contra Dios. El hombre rebelado contra su Creador. El hombre que cree obtener la libertad encuentra a través del pecado un camino de esclavitud. El hombre que quiere dar un paso buscando una sensación nueva de respirar aire en el que Dios no esté y elige la negación de Dios y proclama su autodeificación, se endiosa a sí misma y vuelve la espalda a Dios y establece la soberanía humana rechazando la soberanía de Dios. Y el pecado entra en un desafío espiritual contra aquel que es la vida y que le ha dado el Espíritu. Busca la independencia, busca la emancipación de Dios. Recordad la parábola del hijo pródigo. Quiero vivir mi vida, quiero irme de la casa del Padre, quiero hacer mi propia libertad, libertinaje más bien. Y entonces se encuentra en el enorme fracaso de una experiencia no liberadora, sino esclavizante. De esta forma caemos en las tres grandes cadenas de la esclavitud: la cadena del yo, la cadena del mundo y la cadena de la carne, que aprisiona a todo ser humano, atenaza al hombre, reduciéndolo a una condición de servidumbre espiritual. Pero hay algo mucho más grave todavía, y es que la comunión con Dios a causa del pecado se interrumpe y la experiencia de vida espiritual se convierte en una experiencia de muerte espiritual. Y una de las características esenciales de la muerte espiritual en el hombre pecador es precisamente la incapacidad humana para poder superar su propia situación. Esta es la paradoja humana. Sí, que habiendo abierto la puerta al pecado, ha terminado siendo esclavo del pecado y ya no puede cerrar esa puerta por sí mismo. Dirá Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8, 24: yo os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y leo la Escritura también en Romanos capítulo 8, versículo 7, cuando dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Oíd ahora la segunda parte del texto: ni tampoco puede, le es imposible. Es decir, el pecado ha venido a formar parte de la experiencia del hombre, orientándole conforme a esa nueva naturaleza que ha contraído. Ha rebelado contra la propia naturaleza que diseñó Dios desde la creación y se envuelve en una naturaleza caída y pecadora, adquiriendo consecuentemente la pecaminosidad. Cuando hablamos de pecaminosidad, estamos hablando, por lo tanto, de una condición que hace, que obliga, que impulsa, que orienta, que dirige necesariamente a los hombres a una rebeldía contra Dios. Porque el hombre, fijaros bien,
no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Es decir, no puede no ser pecador. Esto sería un principio teológico en cuanto a la antropología del hombre, estudiarlo desde la perspectiva de cómo el hombre, en esa nueva naturaleza, le es imposible salir por sí mismo. Y esa es la naturaleza inclinada al pecado. Os lo voy a ilustrar para que lo veáis más claro. Imaginaros que yo tengo un sobrino de 8 años, Paul, me presento un día en su casa y le voy a hacer un regalo. Tal vez os parecerá un regalo un tanto extraño, pero es un regalo. Cojo y le compro un cerdito chiquitín, blanco, precioso, y le ponemos un lacito alrededor del cuello rojo. ¡Qué bonito cerdito! Y llamo a la puerta y le entrego ese cerdito. Y el niño ilusionado coge el cerdito y se va al parque. Y en el parque juega con él, pero en el parque hay muchos charcos llenos de barro. Y el cerdo se va directamente a aquel charco y se revuelca en el barro. El niño, indignado, enfadado, vuelve a casa, reprende a su cerdito, lo vuelve a lavar, le pega un baño, le vuelve a poner el lacito rojo y se lo vuelve a llevar al parque. Y espera que el cerdito no vuelva a caer en el barro, pero vuelve a caer en el barro. Bueno, es la naturaleza del cerdito. Si fuera un gato, seguramente no hubiera ido al agua ni al barro. Son naturalezas distintas. Bien, esta es la naturaleza que hemos adquirido nosotros con el pecado, que inevitablemente nos revolcamos en el pecado. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Y Pablo mismo lo advirtió cuando dijo de sí mismo, cuando se dio cuenta de esa situación, que decía: miserable hombre de mí, ¿por qué? Porque se estaba dando cuenta que no podía realmente salir de aquella situación por sí mismo. Pablo, humanamente hablando, se da cuenta de que no puede alcanzar la meta de Dios, no puede realmente cumplir con la ley de Dios, no puede cumplir con los preceptos del Señor. Sin embargo, Pablo vuelve la mirada, pone sus ojos en Jesús y dice: pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque este es quien sí le ha podido dar una naturaleza diferente. Cristo vino con una misión restauradora. Y aquí vemos a Dios actuando, obrando. Vino para restaurar la vida y esa condición de pecaminosidad. El Evangelio de la gracia de Dios proclama vida en Cristo para todo aquel que cree. Y este Dios que obra en Cristo quiere restaurar al pecador, al hombre perdido, para establecer de nuevo una comunión con Dios, que ahora no le permite el pecado. Pero la única manera de restaurar esa situación es mediante la obra de la cruz. Sí, es la obra de la cruz. La obra de la cruz. La cruz finalmente se alza al final del ministerio de Jesús, no como el fracaso y no como el derrote de una obra o misión suya, sino se levanta la cruz como el éxito, como el triunfo del plan de Dios para nuestra salvación, para corregir la desviación causada por el pecado en el orden divino establecido por Dios desde el principio. En la cruz, Cristo solo muere a favor del ser humano, pero también mucho más. Ocupa, sustituye al ser humano pecador, para poder hacer posible la cancelación de una deuda que para nosotros nos era imposible pagar. La deuda contraída con la justicia divina, a causa de nuestra pecaminosidad. La promesa, por lo tanto, de la obra de la cruz es una vida renovada, es una vida transformada, es una vida poderosa en Cristo Jesús, de vida eterna, abundante, como expresa el Señor. En la cruz del Calvario, mis queridos amigos y hermanos, se produce la reconciliación. El apóstol Pablo dice que en la cruz Dios mismo estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Fijaros bien esto. No es el hombre quien es el que va a reconciliarse con Dios.
Es Dios quien va al hombre, quien busca al hombre, quien le sale a su encuentro y le abraza con ese abrazo de reconciliación para consigo mismo. Siempre, siempre la salvación y la redención es una obra, es una actuación de Dios en Cristo Jesús. Siempre la salvación es, por lo tanto, plan de Dios. Siempre la salvación es trabajo de Dios, programa de Dios, obra de Dios, abriendo un camino de salvación, un camino nuevo para el hombre en Cristo Jesús. Ya no estamos de espaldas a Dios, no. Ahora nos pone frente a Él. Y frente a Él nos dice, ahora estás cara a cara conmigo. Cara a cara con Jesús. Y en este momento de ponernos frente a Él, pronuncia un llamado, precioso llamado que encontramos en Mateo capítulo 11, 28. Venid a mí, yo os daré descanso, yo os daré salvación, yo os daré la vida eterna. Venid a mí. Esta es la invitación a la salvación que se produce cuando el Espíritu Santo te convence de esa condición en la que estás de pecado. Cuando descubres realmente tú, por ti mismo, que te sientes perdido y que la cruz empieza a alcanzar para ti tintes de redención, de perdón para tu vida. Y Dios quiere que así sea en esta mañana. Si todavía no has visto en la cruz esos tintes. Hemos dicho también que Jesús obra como modo de vida en cada uno de nosotros. Pablo dirá, para mí el vivir es Cristo. Ciertamente, la experiencia de vida es una experiencia de libertad, de aquellas cadenas que nos ataban. ¿Las recordáis? El yo, el mundo y la carne. Estas tres cadenas son tratadas por el poder del crucificado y las hace pedazos, las hace añicos, desintegra. De tal manera que cuando Pablo habla, por ejemplo, de la cadena del mundo, dice, lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de Jesucristo, porque el mundo me es crucificado y yo al mundo. De tal manera que cuando Pablo toma la palabra para hablar de la cadena, por ejemplo, de la carne, dice que aquellos que han sido revestidos de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y de tal manera que cuando Pablo en su teología habla del yo, del ego, cuando habla en ese sentido en Gálatas 2:20, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y por esa razón ya no vivo ¿qué? Yo. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Esa es la libertad de Cristo. Nos libera del yo, nos libera del mundo, nos libera de la carne. Mientras estamos en Jesús, tenemos un modo de vida libre, porque Jesús nos libera. Si yo os libertare, os haré verdaderamente libres. Esa es la realidad de un mundo de vida transformado por el poder de Jesús. Pero cuando dejas de vivir a Cristo en tu vida, cuando dejas abandonado, contristando al Espíritu Santo y a su poder, eres alguien que puedes volver a caer en la esclavitud sirviendo de nuevo al pecado y dando dominio en tu vida al yo, al mundo y a la carne. Consecuentemente, la Iglesia no necesita convencidos de Cristo. ¿Qué necesita pues la Iglesia? Necesita convertidos a Cristo. Dios llama al hombre no a un convencimiento intelectual o mental. Dios llama al hombre a la conversión. Y esto es lo más importante. La Iglesia tiene que ser un conjunto de hombres y mujeres nacidos de nuevo, convertidos a Cristo. La misión de la vida cristiana, por lo tanto, es proclamar el poder transformador de Jesús, obrando y dando testimonio en nuestras vidas al mundo. Es un modo de vida, es un testimonio que solo lo puede dar quien ha experimentado la conversión, porque es entonces cuando Dios obra con poder en la vida de aquel que se le ha entregado. ¿Para qué?
aunque el mundo crea. Jesús, por otra parte, es Dios actuando en esperanza de vida. Sí, esperanza de vida, qué hermoso. La esperanza cristiana no es una probabilidad, ¿sabéis? Alguno piensa que eso de la esperanza está dentro de las probabilidades. Tal vez sí, tal vez no. Pero eso no es así. Desde la perspectiva bíblica, la esperanza cristiana es una realidad, una convicción y una seguridad en el creyente. Pablo, cuando habla de esperanza, dice: Cristo es en nosotros esperanza de gloria. Jesús es la esperanza del hombre, la mano amable y segura del Señor, que en momentos de angustia y de pena toca a su discípulo. Y tocando a su discípulo le dice: no temas, yo estoy contigo. Esa es nuestra esperanza. No tememos porque Cristo está con nosotros. Está tocándonos diariamente la vida para que realmente en medio de las vicisitudes y de las tribulaciones podamos sentir esa mano restauradora que nos llena de esperanza. Sí, Jesús es la esperanza del hombre. Y fijaros bien, tras el umbral está Jesús con nosotros, tanto aquí en la vida como en la muerte. Y cuando la luz de nuestros ojos se apague, comenzará a lucir un día para ti la gloriosa luz del sol de justicia, que es Cristo Jesús. Hay un cántico, lo canta Marcos Vidal, y con esto termino, que a mí me emociona mucho. Se titula Cara a cara y dice: solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa el lugar de la mesa que me ha de tocar, ni el color de mi corona, si la llego a alcanzar. Solamente quiero pedirte una cosa: perderme mi mirada en tu mirada, y que pasen muchos años y que nadie diga nada. Estoy viendo al Maestro cara a cara. Esta es mi seguridad. Esta es mi esperanza. ¿Y sabes por qué? No por derecho, no porque me la merezca, sino porque un día el Señor tocó mi corazón. Y le dije: Jesús, mi Señor, tú eres solamente la razón de la vida. Y vengo a ti arrepentido, vengo a ti humillado, para decirte que quiero ser tuyo, que quiero entregarme a ti, que tú me perdones y que tú cambies mi vida. ¿Tienes a Cristo como tu Salvador? ¿Le has entregado tu corazón a Cristo? El Señor te está diciendo en esta mañana: ven a mí. Ven a mí y te daré descanso, te daré salvación. Déjale obrar, déjale actuar en tu vida. Y yo te pregunto, si es que en esta mañana estás sintiendo el poderoso llamado de Dios, ¿quieres ser salvo? ¿Hay alguien en esta mañana que quiera decir a Dios: en Cristo, recíbeme? Si hay alguien, me gustaría que lo expresara, simplemente alzando su mano, para que juntos nos pudiéramos gozar de esa realidad como iglesia, y para que pudiéramos orar por él, para que el Señor confirmara esa decisión. ¿Hay pues aquí algún amigo, amiga, que quiera recibir al Señor? Vamos a orar.
Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el Dios que obra y que actúa en nuestro tiempo. Ríndenos para que podamos, Señor, bajar nuestras armas y podamos ofrecernos a ti y podamos recibir de ti el perdón y la paz y podamos disfrutar de una vida pletórica, gozosa, esperanzadora, de vida eterna. Te pedimos, pues, oh Dios, que tu palabra siga moviéndose y actuando en nuestros corazones. Amén. Muy bien, simplemente voy a intentar hablar fuerte, que me oigáis al final. Tal y como acabamos de escuchar, lo que vamos a hacer ahora es un acto simbólico de lo que ha hecho el Señor Jesús en nuestras vidas. De hecho, ahora cuando Marta, Miriam y Sandra bajen aquí, no van a ser cristianas por esto. Esto es agua corriente, además está muy bien climatizado. Es agua corriente. Esto no hace cristiano a nadie. No hay aguas benditas, ni aguas que produzcan absolutamente nada. Sino que, como hemos escuchado, es por la fe en Jesucristo. Porque nuestras hermanas, igual que muchos de nosotros, pues al escuchar el Evangelio dijimos, yo creo a Cristo y confío en él. Y quiero seguirle. Y lo quiero hacer públicamente, y es lo que estamos haciendo ahora, porque el Señor Jesús nos explicó que lo hiciéramos público, y de esta manera, porque es una manera muy visual de entender lo que ha sucedido en nuestras vidas. Cuando nos sumergimos en el agua, estamos diciendo simbólicamente, gráficamente, que renunciamos a nuestra antigua manera de vivir, renunciamos a seguir sirviendo pues a los intereses del pecado, como se nos ha dicho, y cuando salimos del agua, estamos diciendo simbólicamente, estamos diciendo que resucitamos en Cristo a una nueva vida y queremos que por su Espíritu sigamos obedeciendo al Señor Jesucristo, que es lo que deseamos para vosotras. Así que esto es lo que vamos a hacer en este momento y este es el testimonio que van a dar nuestras hermanas. Ellas ya son salvas desde el momento en que aceptaron a Jesucristo. No hay obras, no hay mérito alguno en lo que vamos a hacer ahora, sino que en aquel momento en el que cada una de vosotras le dijisteis al Señor, yo quiero seguir, evidentemente el Señor dice, está hecho, estáis conmigo. Yo voy a preparar, me adelanto, y Él ascendió a los cielos, voy a preparar lugar para vosotros. No os preocupéis, cuando decía nuestro pastor, en el momento de vuestra muerte, no es el final, hay esperanza, estaréis en ese mismo momento conmigo, porque así lo habéis querido, y así lo hemos querido nosotros. Y espero que todos los que estéis en esta mañana creáis lo mismo. Vamos a orar, pidiéndote, Padre, que bendigas este tiempo de testimonio, que bendigas, Señor, a nuestras hermanas, pues que lo van a hacer público, y sobre todo, Señor, que nos hagas estar atentos a todos, para que también un día, si no lo hemos hecho, podamos dar pues esa grata noticia, Señor, de que hemos sido restaurados por ti, por la sangre de tu Hijo en la cruz. Bendice este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, y vamos a continuar nuestro programa de bautismo, llamando a la primera candidata, que es Marta Alfaro Cruz. Deciros que el coro se va a poner aquí. Vamos a cantar el himno que tenéis en las portadas del boletín, Me gozo en Jesús, cada vez que una de nuestras hermanas
salgan, pues vamos a cantar todos la primera estrofa, después la segunda, y sabremos cuándo podemos empezar, porque empezará a cantar el coro. Así que cantaremos todos juntos también. Buenos días. Bueno, me pidieron que diera mi testimonio y bueno, es breve. Muchos me conocéis desde pequeñita, me he criado en un ambiente evangélico. Mis padres, tíos, mis abuelos me hablaban de Dios. Pero bueno, como dice Josué, pues decidí tomar mi camino y hacer la mía. A veces tienen que pasar cosas que te duelen para darte cuenta de que Dios está contigo siempre. Y bueno, pues, mi abuelo se puso malo, mi padre empezó a bajar a Cartagena y yo me sentí un poco con la obligación de traer a mi madre a la iglesia. Pues así fui escuchando la palabra de Dios y bueno, pues empecé a ver que Él estaba a mi lado. El 4 de junio mi abuelo murió y yo me enfadé muchísimo con Dios porque era mi cumpleaños. Y dije, bueno, ahora que estoy empezando a volver, ¿me haces esto? Entonces tuve una oración bastante enfadada con Él y le pedí que si eso servía para que yo entendiera algo, que me lo explicara. Y sí, el mismo día me lo explicó. Entré al tanatorio y veo un montón de gente llorando, desolada, en todas esas habitaciones, porque habían perdido a alguien, sin esperanza, sin nada. Y llegar donde estaba mi familia y ver que sí, había tristeza, no lo íbamos a ver, pero no lo íbamos a ver nunca más, sí que lo íbamos a volver a ver. Era una habitación con fe, con esperanza, me hizo entender que si es un Dios que puede conseguir eso en un momento tan duro, que no puede conseguir. Y bueno, pues me explicó que a ver, no solo tengo una vida para disfrutar de cada uno de vosotros, sino que qué bonito es saber que voy a disfrutar de todos vosotros toda una eternidad. Y bueno, me gustaría leer un versículo que está en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En definitiva es eso. El apóstol Pablo dice en la carta a los romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, versículos 1 y 2. Hermana, ¿crees en la fe de nuestro Señor Jesucristo? Pues por la fe que profesas te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Candidata a bajar las aguas del bautismo, Luz Miriam Molano Góngora. Buenos días. Llevo visitando la iglesia hace muchos años, 12, que vengo a esta iglesia, y bueno, siempre algo que quería dejar. Mi decisión de el no bautizarme no es por no creer en Dios desde siempre, porque siempre he creído. Era el temor de ponerme aquí frente al público,
Por eso es una de las cosas que yo doy muchas gracias a Dios, porque creo que al superar esto, mi vida de ahora en adelante y recibiéndolo a Él en mi corazón, todo se me va a hacer posible. He querido compartir un versículo que no me he puesto de acuerdo con Samuel ni con Josué, que también me fui a Juan 14. He elegido el 1, que dice: no estéis angustiados, confiad en Dios y confiad también en mí. Y el otro que también con el que me he quedado es con el 6, que dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos del 4 al 5. Hermana, ¿crees en la fe de nuestro Señor Jesucristo? Sí, creo. Pues por la fe que profesas, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Candidata en el día de hoy para bajar a las aguas del bautismo, nuestra hermana Sandra Patricia Ortiz Loaiza. Buenos días a todos. Quiero dar las gracias a las personas que me acompañan hoy. Mi testimonio es: el Señor llegó a mi vida en el momento cuando yo más lo necesitaba, pues estaba pasando por una situación muy difícil, de mucho miedo, temor y angustia. El Señor utilizó personas para que me hablaran de Él y me enseñaran su camino. Fue cuando el Señor tocó mi corazón y decidí seguir a Jesús. A partir de ese momento, con el deseo de conocerle cada día más y crecer en su palabra. El Señor me ha enseñado que a pesar de todos mis temores y miedos, nos ama, cuida, guía y bendice. Por eso quiero dar público testimonio de mi fe en Jesucristo, porque creo que Él es Dios y mi Salvador. Deseo ser como Jesús, seguirle y servirle. Amén. También quiero compartir con todos vosotros un versículo que cuando yo lo leí sentí que Dios estaba conmigo y que Él quería que pusiera toda mi confianza y mi fe en Él. Es en Isaías 41:10. No temas que estoy contigo, no te angusties que soy tu Dios, te doy fuerzas y voy a ayudarte. Te sostiene mi diestra salvadora. Y quiero aprovechar este momento tan especial que Dios me da para invitar a las personas que están aquí y que aún no han conocido realmente del Señor, que abran su corazón y que permitan que Jesús entre en sus vidas para que sientan en lo más profundo de su corazón el amor, la paz, la alegría que solo nos puede dar Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga.
También el apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Hermana, ¿crees en la fe de nuestro Señor Jesucristo? Sí creo. Por la fe que profesas, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias una vez más por el testimonio de nuestras hermanas, gracias por cambiar sus vidas como también lo has hecho con las nuestras. Queremos pedirte, Señor, que una vez más, si hay alguien entre nosotros que todavía se está planteando si seguirte o no, Señor, toca su corazón. Es la mejor decisión que puede tomar, no solo para que su vida tenga significado aquí, sino también por toda la eternidad. Señor, tú eres quien das dirección, propósito a nuestra vida, en quien podemos disfrutar auténticamente de lo que es vivir aquí, pero también por toda la eternidad. También pedimos que tú protejas, Señor, a nuestras hermanas, que tu Espíritu siempre esté con ellas en los momentos más difíciles. Sabemos, Señor, que el enemigo, el diablo, Señor, está ahí para alejarnos de ti, Señor, pero sabemos que contigo no va a haber manera. Y por eso, Señor, despeja pues cualquier duda que pueda ir surgiendo durante sus vidas, para que, Señor, se afiancen en tu palabra y puedan seguir creciendo. Las ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar la cuarta estrofa. Bien, voy a pedir exacto, ya van por aquí los jóvenes preparando esta mesa donde vamos a participar en ella, y mientras van bajando nuestras hermanas que ya han sido bautizadas y se reincorporan con nosotros, os propongo que cantemos un cántico, el 154, creo que es un cántico muy apropiado para que, una vez más, ante esta pregunta, ¿sabes quién es Jesús? Y el cántico nos responde que es aquel que en la cruz conquistó un nuevo pacto, una nueva alianza para todos nosotros, dejando la antigua alianza y antiguo pacto basada en los sacrificios y la ley. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo,
ofrenda y ofrendante, entrega su vida en la cruz y expresa su deseo de restauración para el hombre a través de la sangre que limpia el pecado del hombre. Vamos pues a entonar este cántico, 154. Bien, voy a pedir a los hermanos diáconos que me van a ayudar a repartir este pan y este vino que pasen aquí. El Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, nos dejó instauradas dos ordenanzas. La primera ordenanza es la que hemos visto anteriormente, el bautismo. El bautismo, el mismo Jesús ante Juan el Bautista dio modelo y ejemplo de ello, pidiéndole a Juan el Bautista que le bautizara. Y esa ordenanza la recoge la Iglesia primitiva y la va transmitiendo al pueblo de Dios de generación en generación como una ordenanza de testimonio al mismo tiempo que de gran contenido espiritual y comunitario. Tras aquella ordenanza del bautismo, cuando llegaba la hora y el Señor Jesús iba a ser entregado y clavado en aquel madero, se juntó con sus discípulos en el aposento alto y celebró aquella cena pascual, dándole un significado totalmente nuevo. Una nueva alianza por la gracia de Dios establecía.
Y así como en el antiguo pacto se sacrificaba un cordero y se derramaba su sangre para remisión de los pecados del pueblo, Cristo dice, en expresión del partimiento de aquel pan y en la entrega de aquella copa que contenía el vino, que aquello simbolizaba su cuerpo entregado para perdón del pecado y su sangre derramada para remisión de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero sin mancha, sin tacha, perfecto, justo, sin pecado, que solamente podía Él satisfacer esa justicia divina, tomando nuestro lugar. Y la dejó a sus discípulos y les dijo, mirad, cada vez que os reunáis, haced esto en mi memoria. Quedó como un pacto establecido para el cuerpo de Cristo, la Iglesia, como recordatorio de comunión, de testimonio, donde ahí todos hacemos nuestro ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y así el apóstol Pablo nos deja ese contenido expresado en la Primera de Corintios, cuando dice allí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Nuestras hermanas, por primera vez, van a poder participar de esta ordenanza, porque previamente han pasado por la del bautismo, como lo establece el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que aquellos que sois creyentes en Cristo Jesús y que habéis bajado a las aguas del bautismo, que estáis bautizados, que estáis en comunión con el Señor, bien podéis también participar de ese pan y de ese vino. Si no es así, debéis de absteneros, porque no corresponde el tomarla, sería indigno. También dice que es indigno que un creyente que no está en comunión con Cristo o que tiene una ofensa o un conflicto con su hermano y no lo ha reparado, se atreva a comer de ese pan y de ese vino como si estuviera en plena comunión con el Señor. Si no lo estás, debes de abstenerte. Cada uno, pues, que se examine a sí mismo y no lo coma indignamente. Voy a pedir a nuestros hermanos, Miguel, que primero haga una oración por el pan. Señor, te damos gracias porque podemos acudir a tu mesa, Señor. Gracias porque nuevamente mantienes, Señor, esta invitación. Podemos acercarnos y recordar, Señor, que tú has muerto por nosotros, Señor, que tú nos has hecho tus hijos, que tú eres nuestro Salvador, Señor, y nos das esperanza de vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por la esperanza que nos das, por tu amor y por tus bendiciones. En el nombre del Señor Jesús te oramos. Amén. Pues bien, tal como hemos leído, el Señor Jesús tomó un pan, con sus discípulos alrededor de la mesa, lo partió, y tras haberlo partido, les dio, les ofreció el plato con ese pan, y les dijo, tomad, comed, haced esto en memoria mía.
Mientras pasan el pan y luego también el vino, vamos a cantar el cántico 116 que dice: cual indefenso bebé, viniste al mundo en humildad para servir y ofrecer tu vida por la humanidad. Vamos a terminar primero esta primera estrofa. Reflexiva, meditando en el Señor mientras tomamos pues de este pan. Pues tal como el Señor ante sus discípulos, también nosotros cumplimos su voluntad. Cada vez que tomamos de este pan la muerte del Señor, anunciamos y recordamos como contenido de nuestra salvación y de nuestra fe. En memoria de Él lo hacemos. Vamos a tener una oración ahora por el vino. Voy a pedir a nuestro hermano Moisés si quiere hacer esta oración. Señor y Padre, te alabamos y te bendecimos por ese amor eterno con que nos has amado, Señor. Estamos gozosos de estar en tu iglesia, en tu presencia, oh Señor, en esta mañana, recordando que el sacrificio que hiciste a favor nuestro, Señor. Solo tú podías pagar la deuda delante del Padre y del Rey Santo, Señor. Y gracias a ese sacrificio, Señor, en la sangre derramada preciosa ya del Calvario, todos nuestros pecados son perdonados, Señor, y aceptos delante del Padre eterno. Gracias por esa salvación tan grande. Estamos recordando esta mañana ese sacrificio que hiciste a favor nuestro. Te pedimos que tú bendigas, oh Señor, estos símbolos y seamos dignos de ser partícipes de ellos y que lleguen a muchas criaturas, a muchos pecadores, Señor. Pasen de nuestra vida en este día, en el nombre de Jesús te lo pedimos a mi piedad. Y así también el Señor Jesús tomó la copa y la dio a sus discípulos, diciéndoles que el vino simbolizaba su sangre que iba a ser derramada en el madero como nueva alianza en salvación por nuestros pecados. Vamos a entonar la siguiente estrofa de ese cántico que hemos comenzado, 116.
seguimos con nuestras cabezas inclinadas, poniendo en oración al Señor este momento, este día, también a nuestras hermanas que han bajado a las aulas y ahora comienzan una nueva andadura, una etapa en su vida de compromiso, de fidelidad, de crecimiento con el Señor, con el anhelo y el deseo en sus corazones de conocer cada día más esa palabra que les presenta a Dios. Y de esa manera pues tomamos este vino en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Dice la tercera estrofa: mirad sus manos y sus pies, heridos por la expiación, manos que hicieron el sol, fueron clavadas. Nuestras hermanas desde este día pasan oficialmente a ser miembros de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Tenemos una gran responsabilidad todos con ellas, y es la de poder ofrecerles también modelo y testimonio de nuestra fe, la responsabilidad de ayudarles a crecer en esa fe. Como dice la palabra de Dios, a no escandalizar a nuestros pequeños, ayudarles mutuamente en su crecimiento espiritual. Os damos la bienvenida y deseamos que el Señor os bendiga profundamente en esta nueva etapa, que os podamos ser de ayuda y vosotras que también lo seáis para nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pedimos que tu gracia, que el amor de Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este culto entrañable. Me gustaría que nos pongamos en pie para cantar las dos estrofas que tenemos en los boletines. Grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Resume muy bien lo que hemos estado escuchando en esta mañana y espero que resuma también tu experiencia. Soy de Jesús.
de acuerdo con lo que acabamos de cantar, Señor, queremos seguir proclamando esta bendita historia, tú viniendo a nuestro encuentro, Señor, restaurando nuestras vidas contigo. Queremos seguir fieles a ti. Pedimos de nuevo por nuestras hermanas, por cada una de las familias aquí representadas, por cada uno de nosotros y sobre todo por aquellas personas, Señor, que todavía no han decidido dar ese paso. Señor, toca sus corazones para que podamos no solo gozarnos nosotros, sabemos que hay gozo en los cielos cada vez que alguien, Señor, decide arrepentido acercarse de nuevo a ti y entrega su vida. Que así sea, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues de nuevo gracias a todos podéis sentaros por vuestra presencia. Deseamos que el Señor os bendiga en el viaje de retorno y ahora vamos a permitir que nuestras hermanas pasen al final y así les podemos pues felicitar por ese testimonio, por esa valentía y también a comprometernos a seguir orando por ellas, ¿eh?